Es 30 de enero, el año 2023, y bienvenidos al latido de la actualidad. Hola, mi nombre es Jorge Rubio, soy internista en el Hospital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza y me dedico a la insuficiencia cardíaca. Hola, bienvenidos a todos a una nueva temporada de nuestro podcast, temporada que vamos a arrancar con nuestro amigo Jorge Rubio, al que hemos llamado para repasar los aspectos clave del síndrome cardiorrenal. Jorge Rubio, ¿cómo me alegro de saludarte? Hola compañero, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Aquí estamos. ¿Dónde te pillo, Jorge? Pues me pillas ahora mismo en el hospital, pero bueno, he sacado un ratito para poder hacer esto y vamos a ver qué sale de todo esto, ¿no? De esta entrevista, que yo creo que es muy interesante. Pues te agradezco muchísimo tu esfuerzo. Bueno, como sabes, el podcast de hoy se ha construido con las preguntas realizadas a los integrantes de nuestro grupo de trabajo a través de una encuesta que se realizó hace un par de meses. Vino el webinar de diuréticos que hizo el grupo en el mes de diciembre y hemos querido retrasar este podcast para el mes de enero para no sobrecargarnos todos con tantos contenidos, ¿no? Hemos seleccionado las preguntas más votadas, junto con algunas sugeridas por los compañeros. Sabemos que eres un experto en este tema y sobre todo en algo que me gusta mucho de ti, que es en explicarte muy bien y muy clarito. Así que como tú me digas, arrancamos. Vale, cuando quieras, hombre, experto, me pones el listón muy alto, que hay gente muy experta. Pero bueno, cuando quieras, dispara. El listón está donde está, así que arrancamos. Bueno, vamos allá por la primera. ¿Qué es el síndrome cardiorrenal, Jorge? Vamos a ver, el síndrome cardiorrenal es un concepto que arrancó por allí, por el año 2008, de la mano de Ronco, cuando lo publicó en un JACC, que lo que viene a reflejar es un concepto que intenta resumir la relación que existe entre los enfermos que tienen insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal. Entonces se clasifican los enfermos en función de la instauración, la rapidez de instauración y de qué órgano ha fallado primero, en 5 subtipos. La verdad es que es un concepto que creo que ha ido perdiendo un poco de fuerza con el paso de los años y actualmente es un término más conceptual con una aplicabilidad más o menos dudosa en función de los pacientes. Pues fíjate, en la encuesta que pasamos al grupo había una parte de texto libre y muchos compañeros me preguntaban sobre resistencia diurética. Y creo que ha calado en los últimos años que el síndrome cardiorrenal y la resistencia diurética son sinónimos. ¿Esto es correcto? Bueno, a veces se asocian, pero que tiene que quedar claro que la resistencia a los diuréticos realmente es una situación en la que un enfermo con insuficiencia cardíaca presenta síntomas congestivos persistentes y necesita o bien combinación de diuréticos o altas dosis de furosemida oral o intravenosa. Este es un concepto que todavía no acaba de estar bien definido, porque como sabéis, todavía las sociedades no se ponen de acuerdo en dar una definición muy estricta sobre lo que es la resistencia a los diuréticos. ¿Qué pasa? Que muchísimas veces los enfermos que tienen resistencia a los diuréticos tienen además insuficiencia renal o deterioro de la función renal asociado. Pero eso no es condición sine qua non. Tú puedes tener un paciente con una insuficiencia cardíaca aguda porque ha tenido un infarto agudo de miocardio o que tenga una insuficiencia renal aguda y eso no implica que vaya a tener resistencia a los diuréticos. El concepto de resistencia a los diuréticos va más allá. Implica mecanismos fisiopatológicos, implica una situación en la cual el enfermo no está yendo bien y implica replantearse qué le está pasando al paciente, ¿no? Entonces no tiene por qué ser siempre dos conceptos que vayan de la mano. Muchas veces lo van, pero no siempre es así. Pues muy bien, por tanto queda clarito que no son sinónimos. Jorge, antes nos has comentado que esta asociación entre el cardio y el renal tiene diferentes tipos. ¿Cómo podemos saber qué tipo de síndrome cardiorrenal tiene nuestro paciente? Porque tú antes nos has comentado 5 tipos. Sí, aquí es donde empiezan a cuestionarse el tema del síndrome cardiorrenal, ¿no? Porque todos tenemos claro, hay los síndromes cardiorrenales agudos, el síndrome cardiorrenal tipo 1, es decir, tú tienes un fallo cardíaco agudo y condiciona un deterioro rápido de la función renal, o el tipo 3 del revés, ¿no? Tú tienes una insuficiencia renal aguda y el enfermo entra en fallo cardíaco de una manera de una instalación rápida, ahí queda más o menos claro. El problema es cuando nos metemos con los crónicos. Muchas veces resulta difícil saber si nuestros pacientes presentan el que aparezca un deterioro crónico de la función renal se debe solo al corazón, se debe a las comorbilidades o se debe a otras enfermedades que están sin diagnosticar. En estos casos es fundamental el realizar una buena historia clínica, remontarse
en las analíticas de nuestros pacientes para ver qué función renal tenían previamente al evento. Claro. Y sobre todo, y muy importante, hacer uso de las nuevas herramientas, fundamentalmente de la ecografía clínica y los biomarcadores también pueden ser de utilidad. Muy bien. Te pregunto tu opinión personal, porque sí. Realmente es complicado desde el punto de vista teórico responder a esta pregunta. Sí. ¿Es importante identificar la presencia de un síndrome cardiorrenal y el tipo para el manejo o para el pronóstico del paciente o para las dos cosas, o para tu experiencia no es tan importante identificar el tipo? ¿Qué opinas tú? Yo creo que en este caso lo de menos es ponerle nombre. Lo importante es hacer un buen estudio diagnóstico, hacer una buena exploración física, y yo creo que hoy en día, muy importante, y que cada vez se está hablando más de esta entidad, el tema de la nefropatía congestiva. Saber si nuestro enfermo con insuficiencia cardíaca tiene un deterioro de la función renal asociado a la congestión, si es por bajo gasto, que ya sabemos que eso cada vez es menos frecuente, que eso solo es en los casos con disfunciones sistólicas muy severas e incluso en shock cardiogénico. Y sobre todo, pues bueno, sabéis que está el Vexus, que se están implementando nuevas herramientas para intentar mejorar el diagnóstico de los enfermos, porque eso, como bien decía Raúl, es clave a la hora de instaurar un tratamiento. Si un enfermo tiene un deterioro de la función renal y está muy congestivo a nivel ecográfico, a nivel de biomarcadores, evidentemente podemos tener un pseudo deterioro de la función renal y que mejore la función renal utilizar diuréticos. Y al contrario, puede ser que muchas veces el enfermo tenga insuficiencia renal y lo que pasa es que nos hemos sobrepasado con la dosis diurética, está muy depleccionado de volumen y lo que estamos haciendo es producir una insuficiencia renal de origen prerrenal. Entonces es fundamental no poner el nombre, pero sí hacer una aproximación desde el punto de vista semiológico a través de biomarcadores y utilizando las herramientas que tengamos disponibles cada uno. Si te he entendido bien, Jorge, lo que nos estás traduciendo es que esta entidad, que la podemos nombrar y la podemos clasificar entre comillas un poco como queramos, lo más importante que nos estás diciendo es: evalúa a tu paciente de forma completa, también hablo con biomarcadores y también hablo con imagen, ¿correcto? Eso es. De hecho, ya sabéis, los que seguís en el grupo, que la Sociedad Europea de Cardiología, el grupo de patología cardiorrenal dentro de la Sociedad Europea de Cardiología, ha publicado varios papers sobre evaluación multimodal de la congestión, implementación de ecografía clínica, y un paper muy importante es cómo interpretar los cambios de la función renal en nuestros pacientes, ¿no? Conocer el concepto de deterioro de la función renal, pseudo deterioro de la función renal, daño renal agudo, porque muchas veces parece que estamos hablando de las mismas cosas y realmente no es lo mismo. Sí. Entonces es fundamental para tratar bien a los enfermos. Entonces eso tiene que quedar muy claro. Muy bien. Me has hablado de fármacos antes. Te pregunto, ¿qué papel juegan los fármacos en el manejo del síndrome cardiorrenal? O dicho de otra forma, ¿existen tratamientos que sean prioritarios para los pacientes que desarrollen esta entidad? Pues sí, yo creo que ahora mismo tenemos que centrar nuestros esfuerzos cuando viene un paciente con insuficiencia cardíaca y con insuficiencia renal en dos grupos farmacológicos fundamentalmente. Por un lado, tendríamos los ISGLT2 que han venido en tromba, ¿no? Y que han demostrado tanto en nuestros pacientes cardiológicos como en los pacientes nefrológicos, que ya se hizo una reunión por parte de nuestro grupo hablando también de las últimas evidencias en este sentido, en que la mejoría en términos de proteinuria, en términos de tiempo hasta terapia renal sustitutiva y en términos pronósticos son fundamentales. Entonces, un ISGLT2 se antoja fundamental porque además ayuda a controlar la congestión. Y por otro lado, y quizás un poco ya porque ya son el primo mayor, ¿no? O el primo lejano, el IECA, el ARA2 o el ARNI, en reducida, pues bueno, tenemos sacubitril/valsartán, y en preservada, cuando un enfermo tiene insuficiencia renal, está indicado iniciar un IECA o un ARA2 para intentar evitar o reducir la hiperfiltración, reducir la proteinuria, porque ya habéis visto que últimamente se está hablando mucho de la importancia que tiene la albuminuria en nuestros pacientes, ¿no? Entonces, el ISGLT2 es muy importante, pero no nos olvidemos de nuestros amigos clásicos que son los IECA, el ARA2 y el ARNI en el caso de la reducida o la ligeramente reducida. Jorge, se me ocurre una pregunta a la par que me estabas comentando para los que nos escuchan, sí. sobre todo para los residentes. ¿Qué va a ocurrir
con la función renal del paciente cuando iniciemos un tratamiento con ISGLT2 o cuando iniciemos un IECA, cuando iniciemos un ARA2, qué va a ocurrir con esa función renal y qué implicaciones debe tener eso con miras a retirar tratamientos o evaluar al paciente. Cuéntanos un poco. Vamos a ver, cuando uno instaura este tratamiento, lo que pasa es que se produce una autorregulación del glomérulo, ¿no? Entonces modificamos la fisiología a nivel renal. Entonces es muy importante que sepamos que se puede producir un ligero incremento de la creatinina, un ligero empeoramiento de la función renal, que suele ser transitorio en la mayoría de las veces, salvo que un enfermo tenga, hablo en el caso de los IECAs ARA2, una estenosis bilateral de la arteria renal, o sea, cosas excepcionales, ¿no? Pero lo normal es que esto produzca un ligero empeoramiento de la función renal. Suele ser transitorio, sí que se recomienda realizar en el plazo de 2-3 semanas un control analítico, por eso es muy importante aquí primaria, porque nos tiene que echar una mano. Y sobre todo lo que traduce es que está haciendo efecto el fármaco y de hecho es muy importante no retirar la medicación, salvo que haya efectos secundarios graves, hiperpotasemias severas, en el caso que tendríamos que plantear otro tipo de tratamientos que están ahora también en marcha, o hipotensiones muy sintomáticas, intentar no retirarlo, porque se ha visto que en estos casos la retirada acaba confiriendo un peor pronóstico a los enfermos y acaban ingresando más. ¿Vale? Entonces, cuando veamos que un enfermo tiene un deterioro transitorio de la función renal, después de poner esta medicación, tenemos que intentar mantener la calma y aguantarlo. Esto es muy importante porque ahora que hablamos del entorno hospitalario, porque siempre montábamos los tratamientos de manera crónica, ahora que empezamos a montar los tratamientos previos al alta, sobre todo pues el ISGLT2, tenemos que intentar tener esto en mente porque puedes pedir una analítica durante el ingreso y ver que hay un falso empeoramiento de la función renal, ¿no? Entonces, por eso se recomienda intentar iniciar estos tratamientos cuando el enfermo está más o menos euvolémico o con la dosis de diurético estable. Pero vamos, es muy interesante esta pregunta y además tiene una aplicabilidad clínica fundamental saber esto. Pues, todavía más interesante ha sido la respuesta, Jorge. Bueno, sé que se me quedan de la encuesta que pasamos muchas preguntas fuera. Además, como te decía antes, muchas son de resistencia diurética, pero es un tema que va a dar para un podcast por sí solo. Y ya os puedo adelantar que estamos trabajando para que durante el mes de febrero podamos hacer un podcast solamente hablando de resistencia diurética. Hasta aquí la ciencia contigo, Jorge. La verdad es que ha sido, como ya esperaba, respuestas claras, concisas y con mensajes muy importantes. Pero antes de terminar, pues ya sabes, un poco de amistad, ¿no? Así que tengo aquí un pequeño cuestionario personal para ti. Y bueno, pues no te queda otra que responder ya a estas alturas de la entrevista, ¿no te parece? Vamos. Sí, me parece estupendo, vamos. Venga, a ver qué me preguntas, vamos allá. Pues la primera es, por el tipo de ocio, la última serie que hayas visto y cuál nos recomendarías. La última serie que he visto cuando mi hija me ha dejado ha sido con mi mujer Miércoles, la verdad. La verdad es que muy interesante, muy divertida y un poco diferente, ¿no? Y ahora estoy viendo una que yo os recomendaría que se llama Alice in Borderland. La verdad es que es un primo lejano, parece, del famoso juego del calamar, es japonesa, pero la verdad es que está interesante también. No, voy por la primera temporada, así que Miércoles ya la había visto, pero esta me la apunto para verla también cuando me deje por aquí también. A ver, y si lees algo o si oyes algo de música, ¿qué es lo que más te gusta? Pues es que a mí la música la verdad es que me gusta mucho, ¿no? Entonces intento escuchar un poco de todo. Ahora estoy más rollo acústico y tal, pues Leiva me gusta mucho, pero también, pues a ver, hay grandes clásicos, pues Eric Clapton, Dire Straits, todos estos me gustan mucho. Yo toco la guitarra cuando tengo un rato y mi hija me deja. ¿Qué dices? ¿Tocas la guitarra? Sí, bueno, intento tocarla, porque la verdad que me gusta mucho la música, intento aprender un poco de guitarra, pero te fijas siempre en estos autores, ¿no? Así que escucho mucho, todo lo que tiene que ver con guitarra me gusta mucho. Venga, y ahora una complicada. ¿Por qué te hiciste internista? ¿Por qué me hice internista? Pues una pregunta interesante. Pues mi padre es médico de familia, ¿no? Entonces, a mí la medicina me caló desde muy pequeño ya y yo sé que yo quería ser médico y la verdad es que la medicina general me gustaba mucho. Como mi padre era médico de familia, pues tuve la oportunidad de rotar mucho con él. Lo que pasa es que a mí el ambiente hospitalario me gustaba más, ¿no? Entonces, poder hacer una valoración integral de los enfermos en un entorno hospitalario y sobre todo al lado de la universidad, porque a mí la docencia siempre me ha gustado mucho, pues me parecía muy atractivo. Y yo
Se nota, y yo veía, se nota. yo veía que los internistas, ¿no? son como una piedra angular dentro de las facultades, ¿no? Todos llevan estudiantes y todos participan muy activamente. Entonces, pues eso me tiró mucho también, sí. Oye, dentro de la interna, ¿por qué te inclinaste por el tema de la insuficiencia cardíaca? Pues ahí tiene mucho de la culpa el profesor Pérez Calvo, ya sabéis que ha sido no una me parte muy extraña. importante de nuestro Claro. grupo, y la verdad es que, vamos, en cuanto entré por el servicio me dijo, tú hay insuficiencia cardíaca, y dije, pues vale. Como quería hacer investigación y hacer la tesis doctoral y tal, pues bueno, empecé a trabajar en ello. Y luego te das cuenta de pues, que probablemente pues, es la patología que más frecuentemente se ve, ¿no? Entonces, un internista te puede gustar más o menos la insuficiencia cardíaca, pero tienes que saber de insuficiencia cardíaca, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje fundamental y es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, pues a raíz de ahí pues he empezado a investigar, y ahora estoy trabajando en el grupo de la SEMI y estoy encantado de estar con este grupo de amigos y podemos seguir trabajando muchos años, espero. No te quepa duda. Bueno, amigos, pues hasta aquí nuestra entrevista. Muchas gracias por compartir con nosotros las respuestas a estas preguntas, que algunas han sido complicadas, y sobre todo por tu disponibilidad y tu amistad. No bajes la guardia, Jorge, porque ya mismo estamos otra vez contactando contigo de nuevo, porque a la par que te hacía la entrevista he ido anotando algunas preguntas que creo que son interesantes para el futuro. Así que no te me pierdas mucho, ¿eh? Muy bien, pues nada, Raúl, yo aquí encantado de la entrevista y disponible para cuando queráis. Un abrazo, amigo. Un abrazo muy fuerte. Bien, terminamos aquí nuestro podcast sobre síndrome cardiorrenal. Gracias por vuestra atención y recordad, permaneced atentos al latido de la actualidad.